Buenos días a todas y a todos. Bienvenidos a la clase 20 de Proyecto Integrador. Hoy llegamos a un momento que muchos esperaban con curiosidad, la validación de la mejora con indicadores. Vamos a comparar el antes y el después de su proceso y a responder, con datos en la mano, una sola pregunta. ¿Funcionó la propuesta? Esta sesión cierra la unidad tercio, así que lo que hagamos hoy es la prueba de fuego de todo el trabajo que han venido construyendo. Mi meta es que salgan de aquí sabiendo medir, comparar y concluir con honestidad. Como en cada sesión, primero les recuerdo cómo trabajamos. Yo explico el tema y oriento la comprensión inicial. Ustedes elaboran sus apuntes como refuerzo. La próxima clase reviso y califico esos apuntes con una lista de cotejo y les doy retroalimentación. Luego aplicamos un quiz individual breve y al final, cada equipo presenta su avance, que se suma al portafolio de evidencias. El recorrido de hoy va así. Empezamos con el encuadre, vemos la estadística que necesitamos para comparar, distinguimos eficacia de eficiencia, hablamos de gráficos, lo aterrizamos en un caso, tratamos el uso responsable de la inteligencia artificial y cerramos con la actividad y el quiz. Ubiquémonos en el recorrido. Si recuerdan, mapeamos el proceso, definimos indicadores en la clase 11, analizamos causas, evaluamos riesgos, generamos propuestas, diseñamos el proceso futuro y, en la clase 19, aplicamos la mejora y recolectamos datos del piloto. Hoy estamos en el último paso de la unidad, validar con indicadores. Vamos a tomar esos datos del piloto y a compararlos con la línea base que medimos en la clase 11. Quiero que tengan muy presente algo. Esta sesión cierra la unidad tercero. Lo que concluyan hoy es la cosecha de todo lo sembrado en estas semanas. El objetivo de hoy es claro: validar la efectividad de la propuesta comparando los indicadores antes y después, apoyándonos en un análisis estadístico básico. La competencia que ejercitamos es definir la eficacia y la eficiencia del proyecto con base en indicadores de desempeño y verificar los resultados. Al terminar deberán ser capaces de 3 cosas: calcular la media, la dispersión y el porcentaje de mejora de sus indicadores, elegir el gráfico adecuado y leer una comparación antes y después, y distinguir la eficacia de la eficiencia para concluir con honestidad. Tengan esas 3 metas en mente toda la clase. Estos son los conceptos con los que vamos a trabajar: la comparación antes y después, la diferencia entre eficacia y eficiencia, la estadística descriptiva, que incluye la media, la mediana, la desviación estándar y el rango, los gráficos comparativos de barras y de líneas y el umbral de mejora significativa. Por encima de todos, quiero que se queden con una idea rectora. Validar no es afirmar que algo mejoró. Validar es demostrarlo con datos, separando siempre lo que el dato muestra de lo que ustedes infieren. Hoy convertimos la evidencia del piloto en una conclusión técnica que puedan defender ante cualquiera. Pongamos las cartas sobre la mesa. Ustedes tienen 2 conjuntos de datos del mismo proceso. Uno es la línea base, que midieron antes del cambio, en la clase 11. El otro son los datos del piloto, que midieron después, en la clase 19. Validar consiste en comparar esos 2 conjuntos con rigor y responder una pregunta muy honesta. ¿La diferencia que veo es real y suficiente, o cabe dentro de la variación normal del proceso? Para responderla seguiremos 3 pasos. Primero, describir cada conjunto con su media y su dispersión. Después, comparar el antes contra el después. Y finalmente, concluir sobre eficacia y eficiencia. Antes de comparar, necesitamos describir cada conjunto de datos. Y para eso usamos 3 ideas sencillas. La media aritmética, que se obtiene sumando todos los valores y dividiendo entre el número de datos, es el valor típico del conjunto, aunque tiene una debilidad, y es que se deja arrastrar por los valores extremos. La mediana, que es el valor que queda justo en el centro cuando ordenamos los datos de menor a mayor, esa resiste mejor a los extremos. Y el rango, que es simplemente la diferencia entre el dato más grande y el más pequeño, y nos dice qué tanto se separan los datos. Un consejo: si la media y la mediana difieren mucho, es señal de que hay datos atípicos. Repórtenlos, no los borren sin justificar. Ahora hablemos de algo que muchos equipos olvidan: la dispersión. La desviación estándar mide qué tan dispersos están los datos alrededor de la media. Entre más grande es, más variabilidad hay en el proceso. ¿Por qué nos importa hoy?
porque dos procesos pueden tener exactamente la misma media y ser muy distintos en la práctica. Una mejora que además reduce la dispersión es una mejora más estable y más confiable, y eso vale mucho en ingeniería. Y aquí va una regla práctica que les pido que recuerden. Si la diferencia entre el antes y el después es más pequeña que la dispersión natural de sus datos, todavía no pueden afirmar que mejoró. Esa frase los va a salvar de muchas conclusiones apresuradas. Esta distinción es de las más importantes de la sesión, así que vamos despacio. Partimos del objetivo de la mejora y de ahí salen dos preguntas distintas. La eficacia responde a una. ¿Se cumplió el objetivo? Por ejemplo, si la meta era bajar el tiempo de espera a cierto valor, la eficacia pregunta si lo lograron. La eficiencia responde a otra. Lo lograron usando menos recursos, ya sea tiempo, dinero, personal o materiales. Y fíjense en algo importante. Una propuesta puede ser eficaz pero poco eficiente, o puede ser ambas cosas. Por eso su conclusión debe pronunciarse sobre las dos, no solo sobre si llegaron a la meta. Para cuantificar el cambio en cada indicador usamos el porcentaje de mejora. Se calcula de forma muy sencilla. Tomamos la diferencia entre el valor de antes y el de después, la dividimos entre el valor de antes y la multiplicamos por 100. Eso nos da, en porcentaje, cuánto cambió ese indicador respecto de la línea base. Ahora, no toda diferencia es relevante, y por eso aparece el umbral de mejora significativa. Ustedes deben definir, según su contexto, a partir de qué cambio consideran que la mejora es significativa. Por ejemplo, una reducción mayor al 10%. Y les pido una cosa con firmeza, declaren ese umbral antes de mirar los resultados, para que no caigan en la tentación de fijarlo a la medida de lo que les salió. Para que la comparación sea honesta, el antes y el después tienen que medirse de la misma manera. Una comparación válida usa el mismo indicador y la misma unidad, el mismo método de medición, condiciones equivalentes, como el mismo horario o un nivel de demanda parecido, y un tamaño de muestra suficiente. En cambio, una comparación tramposa es, por ejemplo, medir el antes en hora pico y el después en hora tranquila, o cambiar la definición del indicador entre una medición y otra, o comparar 3 datos contra 30. Si por alguna razón sus condiciones no fueron equivalentes, no pasa nada grave, pero tienen que declararlo como una limitación del piloto en su reporte. La honestidad siempre suma. Hablemos de gráficos porque elegir bien es la mitad del trabajo. Las barras agrupadas sirven cuando quieren comparar los valores de antes y después por cada indicador, y muestran muy bien la diferencia entre dos estados. Las líneas en el tiempo sirven cuando tienen datos tomados a lo largo del piloto y muestran la tendencia o la evolución. Y el diagrama de caja y bigote sirve para mostrar la dispersión y los valores atípicos, es decir, la variabilidad de cada conjunto. Cuidado con un error muy frecuente: usar líneas para comparar dos categorías que no tienen un orden en el tiempo. Para ese caso, lo correcto son barras. Ya que eligieron el gráfico, hagámoslo bien. Un buen gráfico tiene un título claro y los ejes rotulados con su unidad. Presenta una sola idea, no 10. Usa una escala que no exagera la diferencia y mantiene colores consistentes para el antes y el después. En cambio, un gráfico mal hecho corta el eje para inflar visualmente la mejora, se satura de colores y de efectos tridimensionales, o aparece sin unidades y sin leyenda. Quédense con esta frase: un gráfico honesto deja ver el dato, mientras que un gráfico tramposo dirige la conclusión antes de que el lector alcance a pensar por sí mismo. Ustedes quieren lo primero. Para ordenar todo esto, les propongo una tabla comparativa. Imaginen una tabla con una columna para el nombre del indicador, otra para su valor antes, otra para su valor después, otra para el porcentaje de mejora y una última que diga si el cambio fue significativo. Por ejemplo, una fila podría mostrar que el tiempo de atención bajó y que la mejora supera el umbral, por lo que se marca como significativa. Otra fila, con muy pocos datos, como las incidencias, conviene marcarla como revisar en lugar de afirmar que mejoró. Es solo un ejemplo ilustrativo. Cada equipo la llena con los datos reales de su propio proceso, comparando siempre cada porcentaje contra el umbral que declararon. Todo esto se reúne en el documento 20 de su portafolio, que es un reporte breve de validación. Lo arman con 4 partes.
Primero la tabla comparativa de los 5 indicadores, con antes, después y porcentaje de mejora. Luego 2 o 3 gráficos comparativos limpios. Después la conclusión técnica de eficacia y eficiencia, sustentada en los datos, y al final las limitaciones del piloto y los supuestos que usaron. Hay un sello de calidad que les pido que busquen. Un buen reporte permite que otra persona, viendo solo sus datos y sus gráficos, llegue a la misma conclusión sin que ustedes tengan que explicársela. Si lo logran, hicieron un excelente trabajo. Aterricemos en el caso de la cafetería, que ya conocen. Después de una semana de piloto, el equipo comparó sus resultados contra la línea base. El tiempo de espera bajó de 12.4 a 9.1 minutos. Los pedidos correctos subieron de 87 a 94%, y los clientes atendidos por hora pasaron de 41 a 46. Con un umbral declarado del 10%, podemos ver de un vistazo cuáles cambios superan ese límite y cuáles se quedan por debajo. El tiempo de espera y las incidencias muestran cambios grandes. Los pedidos correctos mejoraron menos del 10%, así que ese conviene mirarlo con más cuidado antes de cantar victoria. Ahora viene lo fino: separar lo que el dato muestra de lo que el equipo infiere. Lo que el dato muestra es esto: el tiempo de espera bajó alrededor de un 26%, muy por encima del umbral. Los pedidos correctos subieron, aunque por debajo del 10%, y hubo solo una incidencia de seguridad menos. Lo que el equipo infiere con prudencia es lo siguiente: que la propuesta es eficaz en tiempo y en productividad, que en seguridad un solo dato no alcanza para concluir, y haría falta medir más, y que, al reducir la espera sin contratar más personal, la propuesta parece también eficiente. Vean la diferencia entre las dos columnas. Esa es la honestidad analítica que les voy a exigir. Siempre separen el dato de la interpretación e incluyan la dispersión y las limitaciones. Hablemos del uso de la inteligencia artificial, que en esta sesión tiene un lugar muy claro. Antes de los cálculos la pueden usar bien. Por ejemplo, para que les recuerde cómo se obtiene la media, la desviación o el porcentaje de mejora, y para pedir criterios sobre qué gráfico conviene en cada caso. Durante el trabajo la regla es firme: el equipo hace los cálculos con sus propios datos del piloto. La inteligencia artificial puede revisar que las fórmulas estén bien aplicadas, pero no inventa datos. ¿Después la pueden volver a usar bien? Por ejemplo, para que les ayude a redactar la conclusión técnica de eficacia y eficiencia a partir de los resultados que ustedes ya obtuvieron. En resumen, la inteligencia artificial apoya en gráficas, comparación e interpretación básica. Ustedes calculan, deciden y firman. Y todo uso queda registrado en su anexo de inteligencia artificial. Quiero detenerme en el riesgo más serio de hoy, que no es inventar datos. Eso ya lo hablamos antes, sino sobreinterpretar los resultados. Sobreinterpretar es presentar como significativa una mejora que en realidad cae dentro de la variabilidad normal del proceso. Es decir, ver un cambio pequeño y proclamar un gran éxito. La práctica honesta es la contraria. Comparen la diferencia contra la dispersión de sus datos y contra el umbral que declararon. Si un indicador mejoró poco o si tienen muy pocos datos, díganlo con todas sus letras. Una conclusión prudente y bien sustentada vale muchísimo más que una conclusión optimista sin respaldo. El criterio para saber que lo hicieron bien es este: su conclusión separa el dato de la inferencia e incluye la dispersión y las limitaciones del piloto. Para cerrar el tema de la inteligencia artificial, les dejo un modelo de trazabilidad que pueden seguir. Empieza con los datos crudos, los que ustedes midieron. Esos datos se procesan con fórmulas verificadas. Los resultados se muestran en un gráfico comparativo. Luego se validan contra el umbral y contra la dispersión, y de ahí se deriva una conclusión que el equipo firma y de la que se hace responsable. La regla de oro es esta: la conclusión nunca se adelanta a lo que los datos sostienen, y si en algún punto alguien intenta colocar una conclusión optimista sin respaldo en los datos, ese camino queda tachado, porque rompe toda la trazabilidad y con ella la credibilidad del trabajo. Pasemos a lo que tienen que hacer. La actividad de avance, que corresponde al documento 20 de su portafolio, tiene 3 tareas. La primera, calcular la media y la dispersión de sus indicadores, tanto antes como después. La segunda, elaborar la tabla y los gráficos comparativos. Y la tercera,
redactar la conclusión sobre la eficacia y la eficiencia de su propuesta. Para que el trabajo fluya, les sugiero repartir roles. El analista calcula la estadística. El documentalista arma la tabla y los gráficos. El líder redacta la conclusión. Y el comunicador prepara la lectura para las personas interesadas en el proyecto. Cuando cada quien sabe qué le toca, el reporte sale mucho más sólido. Concretemos qué me van a entregar para acreditar la clase. Necesito 4 cosas. Una tabla comparativa de los 5 indicadores, con sus valores de antes y de después, 2 o 3 gráficos comparativos limpios, el cálculo del porcentaje de mejora de cada indicador, y una conclusión técnica de eficacia y eficiencia. Su avance lo evalúo con la rúbrica de 20 puntos, que mira la pertinencia, la completitud, la calidad técnica, el sustento con datos y el trabajo colaborativo. Y les digo cuál es el criterio decisivo de hoy, que su conclusión se sostenga en los datos y reconozca sus propios límites. No me basta con que digan que mejoró. Quiero ver con qué dato lo afirman y hasta dónde llega ese dato. Recuerden que después de esta sesión les toca elaborar sus apuntes, que reviso la próxima clase. Sus apuntes deben incluir cómo se obtiene la media y qué es la desviación estándar, explicado con sus palabras. Los criterios para elegir el gráfico adecuado, un ejemplo de comparación antes y después, y la diferencia entre eficacia y eficiencia, los reviso con una lista de cotejo que mira que las fórmulas estén bien, que expliquen los criterios de gráfico, que incluyan un ejemplo aplicado, que distingan eficacia de eficiencia y que la presentación esté limpia. Un consejo: en el ejemplo usen su propio proceso, no el de la cafetería. Así me demuestran que ya lo están aplicando a su proyecto. Al inicio de la próxima sesión tendremos un quiz individual breve de 5 reactivos para verificar que comprendieron. Para que vayan preparados, les adelanto qué les voy a preguntar. Primero, ¿cómo se obtiene la media aritmética? Segundo, ¿qué mide la desviación estándar? Tercero, ¿qué gráfico usarían para una serie de datos en el tiempo? Cuarto, ¿cuál es la diferencia entre eficacia y eficiencia? Y quinto, ¿cómo se calcula el porcentaje de mejora? Cada reactivo vale 2 puntos, para un total de 10. Si repasan sus apuntes con calma, lo van a resolver sin ningún problema. Conviene que sepan con qué ojos voy a revisar su avance. Al retroalimentar voy a verificar 4 cosas. La honestidad de la comparación, es decir, que el antes y el después se midieran en las mismas condiciones. El uso correcto de la estadística, la claridad de los gráficos y que la conclusión esté sustentada en los datos. El producto que se suma a su portafolio es el documento 20, que es el reporte de validación con los indicadores antes y después, los gráficos y el análisis de eficacia. Y con esto cerramos la unidad terce. No pierdan de vista por qué importa tanto. Aquí se demuestra, con números, la conversión de debilidades en fortalezas, que es el corazón de la mejora continua en ingeniería industrial. Hagamos una síntesis. Para recordar, quédense con 3 ideas. Validar es demostrar con datos, no afirmar. El método es describir con media y dispersión, luego comparar y luego concluir. Y eficacia y eficiencia no son lo mismo. Y para no equivocarse, eviten 3 cosas. No sobreinterpreten diferencias pequeñas. No comparen en condiciones distintas. Y no corten los ejes de sus gráficos para inflar la mejora. La próxima clase, que es la 21, haremos la reevaluación con el ciclo de mejora, los ajustes y las lecciones aprendidas. Y con eso iniciamos la unidad cuarto apoyándonos en lo que hoy validaron. Cerramos con la pregunta que da sentido a toda la sesión. La mejora resistió la prueba de los datos. Medir, comparar y concluir con honestidad. Así es como cerramos la unidad 13. Y así es como trabaja un ingeniero industrial, sin adornos y sin atajos. Confío en que su equipo va a presentar una validación de la que se sienta orgulloso, una en la que cada afirmación tenga un dato que la respalde. Nos vemos en la próxima clase con su reporte terminado. Muchas gracias por su atención y felicidades por llegar al cierre de la unidad.